La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Muy bien, y ya estamos con nuestro invitado. Él es el doctor Juan Dujac Martínez, es de la promoción 89 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional de Asunción, posgrado en el Hospital Santa Casa de la Misericordia en San Pablo, Brasil. Tiene un masterado en Ortopedia y Traumatología de la Universidad Nacional de Asunción, miembro de la Sociedad Paraguaya de Ortopedia y Traumatología, filo de la Universidad Birman de Alabama, Estados Unidos, especialista en hombro, cadera y rodillas en IPS desde el 2000 hasta la fecha, ex residente del Servicio de Ortopedia y Traumatología de la Sala 11 del Hospital de Clínicas y ex instructor del servicio de la Sala 11 del Hospital de Clínicas. Y está acá con nosotros, con él vamos a hablar sobre las lesiones frecuentes en la práctica deportiva y lo recibimos ya. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí, compartir contigo y tu teleaudiencia. Bueno, queremos saber, hablamos ya nosotros en el corte con el doctor, y yo le decía, bueno, tengo dos hijos rugbyistas, deportistas, y rugby, fútbol y todo, y entonces uno sabe un poquito de lesiones con este tipo de deportes, pero cualquier persona puede tener algún tipo de lesión si no está preparado o no se prepara para el ejercicio, doctor. Así mismo, realmente muchas veces los pacientes acuden al consultorio con una lesión deportiva, ¿verdad? Y uno nota que está con un poco de sobrepeso, entonces uno le dice, ¿qué te ocurrió? ¿Cómo te pasó? Bueno, me ocurrió esto, lo otro, jugando al fútbol. Uno le pregunta, ¿y qué haces para jugar al fútbol? ¿O qué haces durante la semana? Y responde, no, prácticamente nada, juego fútbol los fines de semana para ponerme en forma. Ese es el primer error. Para ir a una práctica deportiva exigente como es el fútbol, aunque sea una vez por semana, uno tiene que estar en condiciones físicas aptas si quiere evitar lesiones, ¿verdad? O sea que uno de los ítems importantes es tener una buena preparación para la práctica deportiva. ¿Cuál sería esa preparación básica para practicar los fines de semana? Generalmente un entrenamiento aeróbico. Ajá. Es la base fundamental, ¿verdad? Y después están los fortalecimientos musculares. No hace falta hacer un levantamiento de pesa exagerado, sino que fortalecer los músculos. Yeah. Pero con una base aeróbica semanal de 2 o 3 veces, por lo menos, uno ya está en condiciones para una exigencia deportiva de fin de semana. Perfecto. ¿Y cuáles son las lesiones más frecuentes, doctor? Las lesiones más frecuentes son los esguinces, las lesiones musculares, los desgarros, las roturas tendinosas y las lesiones ya por contacto como a nivel de rodilla, por ejemplo en el fútbol o rugby, que producen lesiones ligamentarias y meniscales. Son las lesiones más frecuentes. Ya. Y por ejemplo, ¿hay así lesiones más típicas de un tipo de deporte que de otro? Por ejemplo, estamos hablando de fútbol, de rugby y de ahora que está tan de moda el pádel. Sí, podríamos decir que los deportes de contacto son los que más lesiones producen. En el caso del fútbol tenemos las lesiones ligamentarias, los esguinces, las fracturas no tanto, ¿verdad? Pero más las lesiones ligamentarias y meniscales son las que frecuentemente se ven en el fútbol. En el rugby sí podemos tener lesiones de huesos por el tipo de deporte que es más de contacto, ¿verdad? Algún tipo de fractura. Y en el pádel lo que más se está viendo últimamente son las lesiones en rodilla. En rodilla. En rodilla y hombro. ¿Verdad? Bueno, y para todo deporte uno tiene, o sea, deporte que practica los fines de semana,
Entonces, durante la semana hay que prepararse, hay que trotar, caminar, hacer algún tipo de ejercicio, como nos contó. Claro, es lo recomendable tener una actividad aeróbica, mantener una vida saludable en cuanto a la alimentación, una buena hidratación, sobre todo en nuestro clima que es bastante exigente. Sí. Y es decir, la hidratación lo que es importante muchas veces en el tema de los desgarros, calambres, no esperar a tener sed para tomar. Si nosotros vamos a tener una actividad, sabemos que vamos a tener una actividad exigente 1 hora o más en un clima como el nuestro, lo ideal es tener una buena hidratación ya previa, durante el día ir tomando las bebidas, el agua, ¿verdad? Y la reposición posterior a la práctica deportiva con las bebidas deportivas. Doctor, ¿los calambres a qué se deben? Los calambres se deben a varias causas. Pueden ser deshidratación, sobreentrenamiento de la parte afectada, sobreexigencia en el momento, ¿verdad? Más tiempo de lo normal, agotamiento, no haber hecho un buen precalentamiento, el estrés mismo que a veces uno tiene laboral, ¿verdad? No haber dormido bien la noche previa a la competición. Es decir, existen varios factores desencadenantes, no hay uno solo. Perfecto. Y a veces un combo total de todo eso, claro, ¿verdad? Claro. Pero lo básico, ahora al arrancar el programa, lo básico es que la persona que haga ejercicios, que practica algún deporte los fines de semana, durante la semana sí o sí tiene que hacer alguna actividad física. Sí, lo ideal para prevenir, o sea, uno de los puntos muy importantes para prevenir una lesión deportiva es tener una buena condición física con una preparación física previa, es decir, entrenar para esa actividad. Aunque sea un partidizo o entre los amigos. Aunque sea un partidito. Generalmente vemos que hay bastantes jugadores con sobrepeso, ¿verdad? Sí. Que no hacen nada durante la semana, no hacen caminata, no se preparan físicamente, no controlan los factores importantes y bueno, eso desencadenan lesiones. Y otra cosa, doctor, también la gente llega ahí al lugar el fin de semana a jugar el partido, se equipa y ya entra a jugar. Exacto. Hay que hacer calentamiento, estiramiento, elongación. ¿Cómo es eso? ¿Qué hay que hacer antes, qué hay que hacer después? Previa a la práctica deportiva, lo ideal es hacer un calentamiento, por lo menos 10 a 15 minutos de calentamiento y elongaciones. Posterior al término, hacer un poco de estiramientos para reacondicionar nuevamente el músculo cansado. ¿Cuál es la diferencia de elongación y estiramiento? Son las mismas cosas. Ya. Diferentes términos nomás, pero viene a ser lo mismo. O sea, antes de hacer el ejercicio, un poco de calentamiento con estiramiento y posterior un estiramiento o elongación de las articulaciones y músculos. Ya, perfecto. Eso parece tan nada, pero es muy importante. Es muy importante, ¿verdad? Generalmente a veces uno llega muy apurado sobre la hora y no le da importancia a eso y ahí es donde vienen los problemas y las lesiones. O sea, tiene que ser parte de la rutina. Exactamente. Genial. Tomarse su tiempo para llegar a la práctica y dedicar un poquito, unos 10, 15 minutos a la preparación. En el pádel también, doctor, en el tenis también, en todos los deportes. En todos los deportes, todo aquel deporte que exija, que tenga una exigencia, mismo ir al gimnasio a hacer entrenamiento con pesa, que digamos, uno tiene que hacer un calentamiento previo para acondicionar la musculatura y las articulaciones. Perfecto. Bueno, tenemos varios materiales preparados por el equipo de producción, queremos mostrar, vamos a mostrar a la gente, vamos a compartir con el doctor y él después nos va a explicar un poquito. Vamos con este primer material, por favor. Factores importantes relacionados a las lesiones deportivas. Las lesiones pueden producirse debido a factores como periodo de calentamiento insuficiente, técnica inadecuada en la realización de los ejercicios o deportes, nivel de entrenamiento insuficiente, problemas de salud, dieta desequilibrada, sobrepeso, consumo de alcohol, edad, que puede comprometer la fuerza y elasticidad. ¿Está correcto, doctor, eso? Perfecto, muy bien resumido, excelente.
Bueno, ¿y qué hacemos con la edad, por ejemplo? El peso podemos bajar, pero ¿y la edad? Y la edad nos adecuamos a la exigencia de acuerdo a nuestra edad. No vamos a pretender, lo que ocurre generalmente, yo le digo a mis compañeros de promoción, Sí. se van y compiten contra promociones de 15, 20 años menores. No, es imposible no lesionarse. Sí. Uno no quiere quedarse atrás y se No. sobreexige. Claro. Ahí está el orgullo. Ahí está el doctor. orgullo, claro. No me puede ganar. Y... A veces le digo, alquilen una moto si quieren alcanzarle y no quieren lesionarse, ¿verdad? Pues, y se quieren poner a la altura y bueno, la sobreexigencia. Claro, Ahí está. claro. La edad, hay que Sí. aceptar la edad y dedicarnos al acorde Claro. al momento. Es que los años pasan y la mente queda con ese recuerdo Sí. de cuando tenías 20 años o 18, 20, 25 años que hacía un pique y ¡chum! Llegaba, ¿verdad? Llegaba, Y claro. ahora en tu mente llegaste y en la Sí. realidad está todavía Pero ahí. el cuerpo ya no llegó. Así mismo. Y no bueno. queremos aceptar. Claro, a no ser que sea una persona que también están los que siempre practicaron deporte, que nunca dejaron de hacer y que tienen un entrenamiento y que entonces hay gente grande Sí. que puede competir con chiquilines o con gente más joven, pero porque son excepciones, porque siempre hicieron y Claro, sí, hicieron pero ese igual se ejercicio. lesionan. Igual se lesionan. Terminan lesionándose porque Ah. la sobreexigencia con un nivel de 15 años de diferencia Claro. Claro, los huesitos, los músculos, las articulaciones, todo Exacto. está más gastadito. así mismo. Ya. Así mismo. Bueno, y bueno, tranquilo nomás muchachos, chicas, vamos a los más grandecitos a seguir haciendo ejercicio, por supuesto, ¿verdad? Pero a mantener eso, porque lo que está en nuestra mente es una cosa, ese Sí. recuerdo, pero la realidad, bienvenidos a la realidad. Bueno, tenemos otro material que habla de los tipos de lesiones musculares. Vamos a ver, por favor. Tipos de lesiones musculares. Dolor muscular retardado. Se manifiesta entre 24 y 72 horas después del ejercicio. Se muestra actividad reducida y músculos tensos e hinchados. Calambre. Estado de semicontracción transitoria sin lesión anatómica. Contractura. Estado de dureza progresiva acompañada de dolor y edema intersticial. Distensión. Hay pequeñas lesiones miofibrilares. El tiempo de curación es de aproximadamente 10 días. Desgarro. Lesión anatómica por rotura de distintas cantidades de fibras musculares. Todos nosotros decimos hay, pero hay diferentes, Hay diferentes grados de hay, sí. de acuerdo a la lesión. Bueno, el dolor muscular que mencionaste ahí generalmente ocurre en un músculo que no está acostumbrado a una actividad y digamos, una persona sedentaria y va al gimnasio por primera vez, ¿no? Dios Y va a las mío, te 24, duele el 48, alma. le duele todo, Sí. porque es un músculo que no trabajó y estuvo expuesto a una exigencia que no está acostumbrado, ¿verdad? Eso es normal. También ocurre en la gente entrenada cuando cambia de rutina, ¿verdad? Que es normal, le cambian la rutina, le agregan más peso o diferentes rutinas que exigen mayor actividad muscular. Es normal ese dolor. El desgarro ya se produce, o el calambre, habían... Sí, dolor, calambre, contractura. Calambre, sí, el calambre es por sobreexigencia. Ocurre tanto en el que está con un entrenamiento normal como aquel que no tiene. Es decir, hay formas de evitar el calambre, ¿verdad? Ya. Pero ocurre en todo tipo de deportistas. No hace falta que sea un profesional o Claro. una persona sedentaria. Ocurre en todos. Después los desgarros también son lesiones que ocurren. Desgarro es como dice el nombre, que se desgarra el Sí, es una músculo. rotura. Son roturas fibrilares de las fibras musculares, Sí. ¿verdad? Y existen de diferentes tamaños, ¿verdad? Y la La distensión generalmente ¿qué es? vendría a ser el primer grado, que en la mal llamada distensión o tal vez es un edema que ocurre en el músculo
¿verdad? Se podría decir que generalmente los ecografistas son los que hacen una clasificación que es su estadio 1 o edema, en el cual hay un dolor pero no hay una lesión de las fibras musculares. Yo una vez vi una persona que jugando así mismo fútbol de fin de semana, ¿verdad? Arquero, y se tiró todo así y atajó, todo genial, pero después tenía la pierna con un moretón gigantesco, pero no o sea, aparentemente no se lastimó con nada, ¿verdad? No, nadie vino a chocarle ni nada. Pero ¿eso qué es cuando se tiene, bueno, se ve a la vista así un súper moretón, bueno, el con moretón, sangre así? Sí, el moretón que se puede ver ahí puede ser por un simple golpe en donde hay los vasos se lesionan y se produce el moretón, ¿verdad? Ahora, un hematoma grande o un moretón que aparece unos días después es diferente porque eso se debe a una rotura muscular, es muy diferente. Puede ser, el moretón que ves en el momento es por el golpe, un golpe que normalmente te golpeas y aparece un moretón un tiempito después. Bueno, eso es debido a la extravasación de sangre de los vasos lesionados. Y lo que pasa es que la gente no le da la importancia necesaria, doctor, a este tipo de cosas. Dice, no, ya me va a pasar, que no sé qué, esto, que lo otro. Yo le cuento, esta persona tenía que viajar, el médico le dijo, no viajes, es un viaje larguísimo, se tenía que ir a Taiwán. Y viajó y allá se tuvo que internar, porque después en el avión se le infló, qué sé yo, 1000 problemas tuvo. Y si tiene factores, sí, pero hay que ver qué tipo de problemas. Podrían ser problemas circulatorios lo que tuvo, o a qué se debió la lesión que le prohibieron el viaje en avión, ¿verdad? Por la presión que existe. Tal vez era un problema vascular que le prohibieron el viaje por eso. Y volviendo acá a lo que cuando una persona se lastima en la práctica deportiva, ¿qué es lo primero que tiene que hacer cuando le duele, doctor? ¿Hay que ponerse frío, hay que ponerse calor, hay que ir al médico? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, generalmente lo primero que hay que hacer es poner hielo en la zona afecta, ¿verdad? El hielo como es un analgésico, es un anestésico, e impide que la zona afecta llegue a un edema exagerado, ¿verdad? Porque con el hielo lo que hace es que los vasos sanguíneos se contraigan, entonces la extravasación inflamatoria disminuye. Entonces ayuda muchísimo en las primeras 24 a 48 horas con la colocación de hielo. No hielo 24 horas, ¿verdad? Hielo en forma paulatina, pausada, unos 15 a 20 minutos, 3 a 5 veces al día. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con nuestro invitado sobre las lesiones frecuentes en la práctica deportiva. Volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con el doctor Juan Duhac Martínez, médico traumatólogo. Duhac se pronuncia. Duhac, exactamente. Muy bien. Sobre las lesiones frecuentes en la práctica deportiva. Y acá tenemos un material que habla de la clasificación del desgarro. Vamos a ver, por favor. Clasificación del desgarro. Grado 1. Rotura de algunas fibras sin lesión de tejido conectivo, miofibrilar. Grado 2. Mayor rotura de fibras con lesión parcial de tejido conectivo de sostén, rotura fibrilar. Grado 3. Rotura parcial con lesión de tejido conectivo y hematoma. La cicatrización es de mayor dificultad, fascicular, en un tiempo aproximado de 21 días. Grado 4. Rotura muscular. Es la única, según el concepto de los especialistas, merecedora de tratamiento quirúrgico. Son todos estos grados de los desgarros. ¿Y qué se hace en cada uno de ellos, doctor? Generalmente el desgarro, ya sea pequeño o grande, generalmente cuando hay una rotura fibrilar,
el reposo, la fisioterapia, ¿verdad? Pero ahí lo importante generalmente es el reposo, unas 6 semanas aproximadamente de una rotura fibrilar, Sí. independiente del tamaño. Son 6 semanas que tiene que guardar. La fisioterapia lo que hace es ayuda a calmar el dolor y a que la recuperación tal vez sea más rápida, ¿verdad? Más rápida en cuanto a la comodidad, digamos, del paciente, porque el músculo igual 6 semanas aproximadamente para una recuperación y volver a la práctica deportiva. Y cuando se habla así de 6 semanas de reposo, es de reposo de ejercicio, sí. Pero la persona puede ir a trabajar, claro. qué sé yo, rengueando, no sé cómo, ¿verdad? Pero... Sí, perdón, cuando nos referimos al reposo es a la actividad física. Sí. La actividad normal puede realizarlo, no es que debe quedar en cama y no ir a trabajar, ¿verdad? Ya, bueno. ¿Y el desgarro se da? Me imagino nomás yo, porque veo fútbol, cuando hacen así una cosa que alargan la pierna y es como que ahí le pasa algo, ¿o cómo el desgarro? No, el desgarro o rotura fibrilar no es que alarga, sí, es un mecanismo que estira la pierna y siente, ¿verdad? Sí. O cuando está corriendo de repente se ve que empieza a... que le estira algo. Le estira, siente, es un dolor lo que siente, ¿verdad? Y se toca generalmente la zona afecta. Y generalmente hubo una rotura. Pero ese desgarro puede ser, ¿se desgarró solo o por un golpe? No, es por la actividad. Es por la actividad. Es por la actividad muscular, por la sobreactividad. El músculo o está cansado ya por un sobreentrenamiento, por una deshidratación, por un mal acondicionamiento físico. Es decir, existen varios factores, muchos factores relacionados a la rotura fibrilar. Ya. Perfecto. Seguimos con el siguiente material, por favor. Lesiones más frecuentes en deportes colectivos. Lesiones en el tobillo, inversión, torcedura hacia adentro o eversión, torcedura hacia afuera. Columna dorsolumbar pueden afectar las articulaciones facetarias, discos intervertebrales y ligamentos. Lesiones en la rodilla, torsión interna o externa, flexión forzada, valgus o varus forzado, lesiones de meniscos o ligamentos, lesiones del hombro, como tendinitis, lesiones internas, lesiones del codo, como tendinitis, codo de tenista, codo de golfista y lesiones musculares. Todo esto por no prepararse. No precisamente por eso, porque, por decirte, un punto importante para evitar lesiones deportivas es un buen equipo, es tener el equipo adecuado para el deporte, que la cancha donde uno va a efectuar esté en buenas condiciones. En el caso del fútbol, puede estar bien entrenado el jugador, pero si la cancha está en mal estado, puede tener un esguince de tobillo, puede caerse fácilmente y fracturarse algo. Es decir, no es que se deba a una mala preparación, sino que el otro factor es el que favorece esa lesión, ¿verdad? Y en los deportes colectivos, sí, como decías frecuentemente ahí, el tobillo, sobre todo en los deportes de contacto, ¿verdad? Donde más lesiones se producen, que pueden ser a nivel de tobillo, rodilla. A nivel de hombro se dan más en los deportes que exigen una actividad por encima del hombro, caso del vóley, el tenis, el pádel. Y ahí no tiene nada que ver que no esté ahí ya entra a jugar el factor de preparación o sobreentrenamiento o agotamiento o no haber hecho un calentamiento previo, etcétera, ¿verdad? Otros factores. Doctor, ¿y estas lesiones aparecen cuando uno está practicando los deportes o pueden aparecer años después que uno dejó de practicar y le surge la lesión? No, generalmente ocurren durante la actividad deportiva. Secuelas de eso puede presentar años más adelante, una vez que dejó el deporte. No, le pregunto porque yo tuve codo de tenista y yo jugué tenis, pero en mi adolescencia, después nunca más.
Ya, Y no se relaciona. No se relaciona, No por se eso. relaciona. Y llegué a la conclusión de que era, atención mujeres, de hacer esto para agarrar la cartera en el auto que está atrás. Perfecto. Y que uno pone la cartera ahí y vos agarrás así, y la cartera de la mujer siempre está pesada, y traer acá adelante. Una de las veces que hice eso me dolió y después fue un dolor terrible. Y me voy al médico y era codo de tenista. En mi casa se mataban de risa mis hijos. Era Claro. codo de tenista, no sé, hacía años que no agarraba una raqueta. Pero tenés codo de tenista y codo de golfista en gente que jamás hizo ningún tipo de esos deportes. Sí. Es llamado comúnmente del Claro. codo del tenista o del golfista porque se lo identifica con esa actividad deportiva nada más. Claro, pero puede ser por justamente agarrar algo Sí, mal. puede ser porque es generalmente por al agarrar la muñeca haces un mal movimiento y eso produce una inflamación del tendón que generalmente produce esos Y es movimientos. muy doloroso. Es muy doloroso. doloroso. Y muy rebelde al tratamiento también. Sí, pero increíble. Yo por eso cuento acá, porque a lo mejor qué cantidad de mujeres estará viendo el programa y qué cantidad de mujeres hacen lo mismo. O sea, cuídense, no hagan eso porque se puede lastimar. Sí, y el hombro también, al hacer esto, Sí. generalmente la cartera detrás, Sí. es un movimiento forzado Sí. que puede... Estirás luego ahí para agarrar. Claro, puede ¿verdad? llevar Sí. a una lesión de lo que llamamos el manguito rotador. Claro. Bueno, seguimos. ¿Tenemos otro material? Vamos, por favor. Consideraciones prácticas en caso de lesiones. Cuando hay dolor, se debe suspender la actividad física. En caso de golpes, aplicar frío local. No recurrir al calor porque acelera la instalación de los procesos inflamatorios. Si no hay deformidad marcada, no se debe tocar. Los masajes y las manipulaciones pueden aumentar el daño en los tejidos lesionados. Si las molestias persisten pasadas las 48 horas, consultar al especialista. No hay lesiones iguales, hay lesiones similares. Un diagnóstico correcto facilita el tratamiento adecuado y la vuelta a la actividad deportiva en el menor tiempo. Sí, el hielo, como te había dicho anteriormente, siempre y cuando no haya una lesión de fractura, ¿verdad? Claro. No haya una deformidad, sea un problema muscular, articular, generalmente son los problemas musculares, poner el hielo es lo primero, como bien lo había dicho, que lo contrario al calor, el hielo produce la constricción de los vasos y evita el edema posterior. Claro, desinflama. Desinflama. Sí. O sea, Y, hay que saber eso. Claro, lo primero es el hielo. Las hielo. primeras 48 horas es hielo. Hielo. Es Pasadas las 48 horas sí se aplica calor para la recuperación porque el calor produce una dilatación de los vasos Sí. y eso hace que el riego sanguíneo aumente y ayuda al proceso de curación del proceso inflamatorio. Claro. Y el material también dijo, no hay lesiones iguales, hay lesiones similares, y usted asintió así. ¿Qué Sí. quiere decir? ¿Cómo es eso? Y tuviste un dolor muscular, una lesión muscular. No va a ser igual en dos pacientes por el tamaño, por el tipo de la lesión, la anatomía de esa persona, el tipo de fibra muscular que tiene, etc. Aunque sea en el mismo lugar aunque y sea por en el mismo mismo lugar. motivo. Sí. Ya, perfecto. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Dos personas no son iguales, son similares. Claro. Lo mismo en el organismo, ¿no? Sí, o sea, no se puede también, bueno, una amiga tuvo lo mismo que yo. Y hace esto que lo otro, Claro, le dicen. Sí, no es así. Realmente es un mal concepto eso. Sí. A mí me pasó lo mismo, yo te voy a dar esto para que Sí, tome, a mí me curó eso. Claro, pero yo no soy vos. Claro. No, la lesión no puede ser la misma. Los músculos. Los músculos no son los mismos, Claro. es decir, cada organismo es diferente. Y la gente que llega a su consultorio, doctor, porque usted habrá visto ya miles de cosas. Desde pequeñas lesiones hasta lesiones grandes, evidentemente. Le pregunto, ¿la gente es de ir enseguida o de, en general, o de probar algunas cosas, hielo, alza la pierna, mi vecina me dijo tal cosa, ponete esto, y después recién se va? ¿Cómo es el tema? Tenés de todo.
Tenés aquel que acudió inmediatamente, ayer sintió un dolor a la noche y al día siguiente ya está consultando. Está el otro que no le da importancia, como bien el caso que habías comentado, ¿verdad? Que no le da mucha importancia y espera lo último para acudir a la consulta. Es decir, tiene una variedad, hay de todo, están de todo. Lo importante siempre es no automedicarse y ante una lesión sospechosa o que produce bastante dolor, consultar para hacer un diagnóstico y evitar una complicación posterior. Claro. ¿Y al traumatólogo, la gente va cuando tiene problemas nomás o se tiene que ir antes para prevenir, para que le des alguna cosa, o es realmente cuando ya tenés algo? Generalmente al traumatólogo se va cuando está con algún problema. Esa es la diferencia con la medicina deportiva. La medicina deportiva está para prevenir las lesiones. Es decir, el deportista debe tener un control, una preparación, un seguimiento para evitar lesiones, aunque hay lesiones inevitables, pero por lo menos las lesiones, digamos, por falta de preparación. Es decir, la medicina deportiva está en eso. Generalmente al traumatólogo, como el nombre lo dice, trauma, el paciente ya acude con alguna lesión. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con nuestro invitado sobre las lesiones frecuentes en la práctica deportiva, y no solamente para los deportistas de élite, sino para vos y yo, que así de vez en cuando hacemos algo. Bueno, tenemos que aprender. Volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con el doctor Juan Duhac Martínez, médico traumatólogo, sobre las lesiones frecuentes en la práctica deportiva. Y lo que nos estaba diciendo es que cuando uno escucha así de práctica deportiva, vos te imaginás, no sé, futbolistas de élite y todo, pero es tu marido que se va a jugar los fines de semana, es tu hijo, sos vos, o sea, la persona que practica algún deporte ya se le considera, en este caso que estamos hablando, porque es la práctica deportiva, no es que es el deportista de élite, sino es cualquier persona que vaya a practicar algo. Doctor, y por ejemplo, el comenzar a correr, a caminar, eso también puede dañar. Si uno, no sé, trota sin prepararse o en un piso duro o algo así. Bueno, si uno va, por ejemplo, está con sobrepeso y quiere empezar a trotar para bajar de peso y tiene 40, 50 kilos de más, no es lo recomendable comenzar con una actividad de mucho impacto como el trotar. Debería comenzar con una actividad de menos impacto como una caminata o bicicleta, bajar por lo menos la mitad de lo que debería bajar y después de a poco ir incorporando la actividad de trotar, ¿verdad? Porque eso sí daña las articulaciones. El trotar o el correr con sobrepeso, como es de impacto, va dañando los cartílagos, lo que producen la artrosis, generalmente lo denominadas artrosis, por daño en los cartílagos por impacto, por el sobrepeso. El sobrepeso mismo, la persona por más vida sedentaria que tenga y tiene un sobrepeso de 40, 50 kilos de más, tiene generalmente dolores en las articulaciones como las rodillas o los tobillos por el daño que produce el estar día a día con esa carga. Bueno, ¿y qué recomendación nos da en general para evitar? Yo sé que usted es traumatólogo y ya atiende el momento cuando la persona ya está con el problema, ¿verdad? Pero para evitar tener eso, lo que se pueda evitar, ¿verdad? Bueno, la persona con sobrepeso debe bajar, evidentemente bajar y evitar las actividades, si es que realiza algún deporte que sea de impacto. El correr, el saltar, o sea, que vaya a jugar básquetbol o vóley con un sobrepeso va a estar lastimando las articulaciones, las rodillas, tobillos. Entonces, lo ideal es que se ponga en condiciones para esa actividad deportiva.
De hecho, es difícil decirle no lo hagas, ¿verdad? Porque a uno le gusta y se va, pero bueno, Claro. sarna con gusto no pica, como se dice, a la larga tendrá consecuencias eso. Claro. O sea, el sobrepeso es el peor enemigo en todo esto El sobrepeso, de sí. lesiones, ¿verdad? Para las prácticas deportivas, sí. Porque sobrepeso. es como hacer, o sea, el cuerpo está preparado, las rodillas están preparadas para soportar X peso y nosotros tenemos más. Tenemos más y le sobreexigimos, aparte de la actividad diaria de subir, Sí. bajar escalera que uno hace en el Sí. trabajo, caminar, le sobreexige nuevamente con el ir a trotar, correr, jugar al fútbol, al básquetbol, etcétera. Esa es una sobreexigencia que está recibiendo esa rodilla. Perfecto. O la columna, ¿verdad? Claro. También. Y, por ejemplo, hernias en la columna, ¿eso tiene que ver con esto, con hacer algún tipo de deporte o algún esfuerzo y no prepararse? No precisamente No. porque las hernias pueden deberse a muchos factores, hay inclusive factores así genéticos predisponentes, ¿verdad? Y por supuesto que el forzarle, el tener una actividad, alzar cosas pesadas, predispone a esos pacientes a tener una hernia, ¿verdad? No solamente el sobrepeso, porque podemos ver hernia discales en personas delgadas inclusive. Sí. Es decir, hay una predisposición genética también a eso. Ya. Perfecto. Bueno, tenemos un material, ¿sí? A ver, compartimos este último material. Prevención de las lesiones. Se recomienda al deportista mantener un adecuado perfil metabólico, realizarse un control médico, utilizar el equipamiento adecuado, realizar un buen acondicionamiento físico, ante lesiones reiteradas, solicitar un estudio hepático y coagulograma. La incidencia de hepatitis medicamentosa subclínica es de altísima importancia en la producción de lesiones. No dar menos importancia a los factores anímicos o psicológicos. Muy bien, tu resumen, excelente, generalmente. Y un consejo a las personas ya pasados los 40, 50 años, sí sería bueno hacer una ergometría, un control cardiológico antes de la práctica deportiva, ¿verdad? Para evitar cualquier inconveniente. A veces tengo amigos que me dicen, ¿me podés hacer un certificado de que estoy apto? Sí, sin problema, le digo, pero primero te vas a hacer un electro, una ecocardio, Claro. y después no hay problema si todo eso está normal. O sea, lo ideal es, como lo tenía ahí, hacer un seguimiento, ¿verdad? Una preparación para, digamos, los estudios previos para una práctica deportiva. No en una persona joven, ¿verdad? Sí. Pero Precisamente. 40, 50 años para pero arriba pasados ya los hay 40 años ya sería bueno hacer unos estudios previos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, doctor. A la vuelta tenemos más preguntitas que ustedes están enviando para nuestro invitado. Volvemos ya. Estamos en la parte en que ustedes le preguntan a nuestro invitado y vamos con esa primera preguntita. ¿Qué es correcto hacer ante un desgarro mientras se busca asistencia profesional? Y la colocación de hielo en el sitio, ¿verdad? Suspender la actividad que esté realizando en ese momento y consultar lo antes posible para un diagnóstico y tratamiento. Perfecto. Muy bien, vamos con la siguiente. Hay muchas preguntas. Al fracturarse una zona del cuerpo, ¿se vuelve propensa a volver a tener esa fractura? Qué buena pregunta. A volver a tener una fractura en el sitio de fractura. Generalmente, si el hueso consolidó, quedó sano prácticamente. No precisamente va a volver a tener una fractura
en dicha zona. O sea, cuando el hueso se regenera, una vez Sí, que pasa el hueso un se tiempo, regenera, si se regeneró completo, no tuvo Claro. ninguna, no hubo lo que llamamos pseudoartrosis, cuando no llega a la consolidación total, sí, quedó un hueso sano. No, está igual que en cualquier otro claro, huesito si se del vuelve a cuerpo. fracturar, quiere decir que algo está mal. Perfecto. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Qué frecuencia o duración de la práctica deportiva y entrenamiento puede perjudicar a los músculos? Frecuencia y duración, mira, eso depende de cada persona. No le va a exigir a una persona delgada lo mismo que a una persona con sobrepeso, ¿verdad? Pero una actividad aeróbica para que tenga efecto a partir de los 30 minutos recién. Ya, pero que perjudique. Que perjudique ya el sobreentrenamiento vendría a ser. Si es una persona entrenada, 1 hora, 1 hora y media, Sí. 2 horas también, no hay problema, ¿verdad? No existe un límite. Claro, depende de la persona. Depende de cada persona. Cada uno sabe hasta dónde puede. Ya. ¿Verdad? Cuando ya se siente cansado, ya los músculos empiezan a avisarle, es el momento de parar. Ya, ¿Verdad? No podemos decir voy a hacer 1 hora. Bueno, 1 hora para una persona entrenada no es nada. claro. ¿Verdad? Pero para una persona sedentaria sí es mucho. Sí. Por eso depende de cada persona para decir El tiempo. el tiempo. Perfecto. Vamos con la consultita, a ver. Al finalizar el entrenamiento o deporte, ¿son recomendables los masajes o con el estiramiento ya es suficiente? Generalmente haciendo lo que te había dicho, una elongación o estiramiento ya es suficiente. Los masajes puede ayudar si es que no hay lesión. Claro. Ayuda a la recuperación también. Pero si hay lesión, no hay que hacer masaje. No, lo ideal O sea, es que no hay sea, que tocar. no, porque puede agravar o agrandar la lesión. Perfecto. Vamos con una última. A ver. ¿Qué se recomienda hacer cuando se tiene calambre? Eso quiero saber yo también. El calambre en el Además de momento. gritar, ¿verdad? ¿Qué se recomienda? Tu pregunta es muy amplia, Sí. ¿verdad? Si es el calambre en el momento, bueno, dejar de hacer la actividad que uno está Sí. haciendo hasta que el músculo se recupere, ¿verdad? Ponerle hielo, y si no hubo lesión, no hubo secuela, bueno, dejar el calambre ya es aviso de un sobreentrenamiento o de una sobreactividad. Entonces, parar, no seguir exigiéndole al músculo porque si no se lesionó, va a lesionarse. Claro. Y cuando el calambre, no estás practicando nada, estás durmiendo y tenés un calambre, ¿qué se hace, doctor? Y esos calambres generalmente pueden ser debido a alguna compresión nerviosa, generalmente muchas veces son problemas a nivel lumbar. Entonces, un colchón que no es el adecuado muchas veces hace que el nervio, un pinzamiento al nervio, y eso generalmente produce un calambre. Es parecido a un calambre, ¿verdad? Es un tirón que uno siente en las pantorrillas. Claro. Sí. Puede ser debido a un problema de la columna, a un pinzamiento al nervio. También existen calambres que generalmente ocurren a la noche que pueden ser por causas vasculares, ¿verdad? Arteriosclerosis, mala circulación, etcétera. ¿Y qué se hace en ese momento para calmar el calambre? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué famoso dice? Hay que estirar para el otro famoso estiramiento, hay que pisar. ¿Qué hay que hacer, doctor? Y generalmente eso es lo que se hace. Uno estira y se produce una contractura del músculo, una contracción. Al hacer el estiramiento eso afloja y pasa. Ahora, si es muy frecuente hay que saber cuál es la causa. Consultar y ver las causas del por qué se está produciendo eso. Pero qué dolor el calambre. Muy doloroso. En ese momento, uno grita porque no puede hacer otra cosa. Bueno, terminó el programa. Qué rápido pasó, doctor. Le queremos agradecer la presencia. Muchas gracias y lo vamos a estar invitando para otro programa. Muchas gracias por el espacio y a las órdenes cuando lo necesite. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos, con calambre o sin calambre. Chao, chao.
revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.